En la pequeña ciudad de Eastwood, un niño, Andrew, está jugando y cantando la canción del programa de su juguete, Mr. Chuckleteeth. También está una niña, Emily, y su madre, Anna, que está ocupada con un libro, dejando jugar a Andrew. Diana, su madre, acepta una llamada telefónica que la distrae, y Andrew ve a un Mr. Chuckleteeth, de tamaño natural en el bosque mirándolo. Llama a su madre, pero ella dice que está ocupada. Cuando cuelga, Andrew ha desaparecido. Mientras tanto, Andrew camina por el bosque siguiendo a Mr. Chuckleteeth. Oye un ruido detrás de él, pero cuando se gira, se asusta. Esa noche, un grupo de búsqueda atraviesa el bosque para buscar a Andrew, donde un policía, Wentworth, se topa con la sangrienta escena del crimen, y otros policías llegan a la escena, incluido el oficial Rick, el padre de Andrew, y encuentran el cadáver de su hijo. Dos agentes del FBI, Mulder y Scully, se unen a los policías de Eastwood, incluido Strong, investigando los informes. Scully pide más información sobre la causa de la muerte porque Strong piensa que se trata de un ataque animal. Luego, Strong pregunta por qué el FBI se une a sus investigaciones, así que Mulder explica que el FBI tiene jurisdicción en casos que involucran el asesinato del hijo de un oficial, y también explican que un hombre escapó recientemente de la detención. Cuando Wentworth señala que la autopsia no respalda su conclusión, Scully nota el cuello roto del niño y las marcas de mordiscos que podrían haber sido causadas post-mortem. Continuando su análisis, Scully dice que están buscando a un varón de 19 a 42 años, con antecedentes penales que probablemente vive cerca del parque infantil. Después de la reunión con los oficiales, Scully se muestra incrédula ante la teoría de lo oculto. Así que Mulder dice que estaba pensando en un sabueso infernal, guardianes del inframundo, que son aún más ridículos para Scully. Sin embargo, Mulder subraya que ha habido extraños avistamientos en la ciudad. Le dice que en 1658, una partera fue acusada de brujería y de estar involucrada con el diablo. La leyenda cuenta que la partera se quemó espontáneamente. Scully dice que la partera podría ser simplemente una víctima de persecución religiosa e histeria, pero Mulder admite que, aunque no cree en lo oculto, cree que podría haber practicantes de artes oscuras en la ciudad. Más tarde, Scully examina el cadáver de Andrew, y aunque las heridas coinciden con las teorías de los oficiales, es difícil para ella indicar cuándo sucedió. Justo en ese momento, Mulder nota algo en el pie de Andrew que parece ser sal, pero extrañamente no está en el informe. Además, Mulder observa que otra testigo ocular, Emily, la hija de Strong, no ha sido entrevistada, aunque Scully piensa que está perdiendo el tiempo. Mulder dice que le parece extraño. Strong ofrece sus condolencias a Diane, but ella se aleja de él. Por otro lado, Rick le pregunta a Wentworth por qué el FBI no quería entregar el cuerpo de Andrew para la ceremonia. Así, Wentworth explica que Scully ha teorizado sobre un posible exconvicto que vive en Eastwood. Entonces, mientras tanto, Anna está confundida sobre por qué el FBI aún no interroga a Emily, pero Strong le dice que deje que Emily hable con los agentes. Así, Mulder va a su casa y le pregunta a Emily qué vio, pero ella solo dice que vio a Andrew ir al bosque y apenas responde porque está ocupada viendo Beagle Teagles, una subespecie de Teletubbies inquietante. Cuando Emily pide zumo, Anna va a la cocina, así que Mulder aprovecha la ocasión para mirar alrededor, notando libros sobre brujas y lo oculto, incluido también un grimorio de la bruja de Eastwood. Al verlo, Anna señala que Strong es un apasionado de la historia. Mulder está a punto de irse, pero cuando menciona el programa de Mr. Chuckleteeth, Emily habla, diciendo que vio a Chuckleteeth en el bosque. Rick busca en sus bases de datos policiales los perfiles que coinciden con el análisis de Scully, y encuentra los datos de Melvin, un ex convicto que fue encarcelado por agredir a un menor. Scully intenta dar una advertencia sobre los casos que involucran la muerte de niños menores de 5 años. Sin embargo, Strong la detiene inmediatamente, diciendo que Rick seguramente no mató a Andrew, incluso sosteniendo que Rick estaba haciendo su turno cuando Andrew desapareció. Sin embargo, Scully no está convencida, y pregunta si Rick estaba solo esa noche. Buscando a Rick para interrogarlo, Wentworth dice que Rick se fue deprisa. Luego ven a Rick pasar a toda velocidad usando el coche de policía, así que se apresuran a perseguirlo, presa del pánico. Aunque Strong le ordena que se detenga, Rick no le hace caso, y continúa hacia la casa de Melvin, derribando la puerta a patadas. Poco después, Strong llama a Rick. Sin embargo, cuando nota que Melvin no está en casa, Rick vuelca una mesa, y comienza a tener un colapso mental, mientras Strong le quita la pistola, llamando a Mulder. Scully lo actualiza sobre la situación, pero él, que está investigando en el bosque, se topa con un sabueso infernal que se aleja de él. Desde la casa de Melvin, Scully dice que actualmente están esperando una orden de registro, y que Melvin no informó a la estación que era un ex convicto cuando se mudó.
Además, Melvin vive a 2 manzanas del parque, pero Mulder no está convencido. Los agentes registran el lugar, y Scully encuentra una foto de Melvin con niños, porque trabajaba como mascota para fiestas. Abriendo el armario, encuentra un mono, sorprendiéndola, pero aparte del mono, Mulder ve una máscara de Chuckleteeth. Piensa que la situación es demasiado perfecta, pero Scully señala que a veces, las soluciones simples podrían ser las correctas. En la calle, muchos ciudadanos esperan indignados a Melvin. Sin embargo, Mulder continúa expresando sus dudas. De vuelta en casa de Anna, Emily sigue ocupada viendo Beagle Teagles, incluso cuando Anna la llama para almorzar. Mirando hacia afuera, Emily sonríe mientras el personaje de Beagle Teagles se para frente a su puerta, mirándola fijamente. Anna, que está ocupada en la cocina, se da cuenta de que Emily sale. Anna entonces corre y grita por Emily, pero desafortunadamente, también el cuerpo de Emily es encontrado en el bosque, y Scully señala que el cuerpo tiene marcas similares a las de Andrew. Con total dolor, Anna irrumpe en la escena, así que Strong la detiene, diciendo que no puede estar allí. Sin embargo, Anna lo empuja, diciendo que todo es culpa suya. Con el arrebato de Anna, Wentworth la escolta lejos de la escena, mientras Mulder nota algo particular en la escena del crimen: un círculo de sal. Entonces, señala que se trata de un círculo mágico usado para invocar demonios y espíritus, y que cuando se lanzan estos hechizos, la sal protege al invocador de los demonios convocados. Mulder dice que las brujas invocan familiares, y que estos asumen a menudo la forma de animales, pero a veces podrían asemejarse a los deseos de una víctima. Mulder muestra que están en un cementerio puritano, un terreno donde los espíritus y demonios han sido liberados. Así, se enfrenta a Strong por haber ocultado las pruebas relativas al círculo de sal, y a alguien que practica la brujería. Strong confiesa ser culpable de las acusaciones de Mulder, pero no mató a los niños, especialmente no a su hija. En cambio, confiesa haber engañado a Diane. Mientras tanto, mientras Melvin regresa a casa, Rick lo saca inmediatamente del coche, arrojándolo al suelo en el bosque. Mulder dice que alguien seguramente ha lanzado una maldición sobre la ciudad. Justo en ese momento, los agentes se enteran de la pelea entre Rick y Melvin. Sin embargo, Melvin insiste en su inocencia, deteniendo a Rick. Wentworth lo aleja, pero el resto de los habitantes de la ciudad atacan al hombre ensangrentado hasta que el FBI interviene. Rick todavía no puede calmarse porque, en lugar de llamar a una ambulancia, dispara a Melvin. Durante el proceso judicial de Rick, Mulder está seguro de que Rick no sería encarcelado. Además, también dice que quien quiera que haya matado a los niños probablemente está en la sala. Rick es puesto en libertad bajo fianza mientras el juez aplaza la corte. Afuera, Wentworth llama la atención de Scully. Mulder está disgustado por cómo Rick disparó a Melvin sin un juicio justo. Entregando una carpeta, Wentworth señala que Melvin tenía una coartada, diciendo que estaba actuando en la fiesta de cumpleaños de un niño durante la desaparición de Andrew. De vuelta en casa, Rick confronta a Diane sobre su infidelidad, y ella lo culpa por la muerte de Andrew, diciendo que nunca lo perdonará. Cuando Rick intenta dejarla, Diane cambia las tornas, y lo deja ella a él. Mientras Diane se aleja llorando, ve una entidad que se hace pasar por Andrew parada en su camino. Al dar un volantazo, se estrella con su coche. Un sabueso infernal camina cerca del coche. Por otro lado, Rick espera a Strong con una pistola, queriendo enfrentar al jefe. Sin embargo, de repente oye a un niño cantando la sintonía de Mr. Chuckleteeth, mientras el demonio que se hace pasar por el personaje comienza a burlarse de Rick, apareciendo frente a él. Rick persigue a Mr. Chuckleteeth y le dispara, pero termina en la sala de estar, donde la TV se enciende sola, diciendo que mandará a Rick directamente al infierno. Dándose la vuelta, el demoníaco Mr. Chuckleteeth aparece mientras Rick cae, pero se va. Mientras está distraído por la misteriosa entidad, Rick no se da cuenta de Strong acercándose a él. Los dos hombres se apuntan el uno al otro hasta que oímos un disparo. Mulder y Scully encuentran a Rick muerto, y un rastro de sal afuera. Mientras Mulder mira alrededor de la casa, ve la sintonía de Mr. Chuckleteeth en la TV. Además, nota que el grimorio falta de la librería. Pensando que es ridículo, Scully señala que esto es probablemente una disputa entre las dos familias debido a la infidelidad. Mulder lleva a Scully de vuelta a la escena del crimen. Mientras tanto, Strong sale a buscar a Diane y encuentra su vehículo volcado, pero la ve en el bosque, así que la sigue. Aunque Strong está persiguiendo una figura que se parece a Diane, se da cuenta del cadáver real de Diane junto a un árbol. Pronto, Strong se topa con un círculo ritual con velas y sal, con Anna leyendo el grimorio. Anna dice que está tratando de terminar lo que empezó por casualidad. Intentó maldecir a Diane y Strong por sus traiciones. Strong le grita a Anna, diciendo que ha desatado algo que no puede controlar, pero ella está convencida de que puede hacerlo. En un instante, Strong es devorado por un sabueso infernal, mientras Anna observa aterrorizada. Llegando al lugar, Mulder trata de convencer a Anna de abandonar el libro. Insistiendo, Anna dice que puede hacerlo,
pero termina quemándose espontáneamente. Desde fuera del círculo, los agentes del FBI solo pueden ver cómo Anna arde. Después, Scully entrega a Wentworth el grimorio, completamente intacto, notando que de alguna manera no se quemó. Al final, Scully y Mulder dejan Eastwood justo cuando un carrusel en el parque infantil comienza a moverse solo. Fin. Gracias por ver el video. ¿Te gustó? Puedes ayudar al crecimiento del canal. Deja un like, comenta, suscríbete.